donde más tarde, a las 4 de la tarde, el equipo de Chivas estará llevando a cabo la última sesión de trabajo de cara al compromiso de este fin de semana contra Santos Laguna. Un rebaño que necesita ganar para sostenerse en el top 3 de los equipos del fútbol mexicano en la persecución de Cruz Azul y Toluca, y donde el técnico Gaby Milito pudiera hacer algunas modificaciones para este partido. Jugaría con Raúl Rangel en portería, la línea de 5 con Ledesma, Campillo, el Tiva Sepúlveda, el caso de José Castillo y el Cotorro. La doble contención, el Oso González con Omar Gobea, los dos media punta, Efraín Álvarez con el Piojo Alvarado y Armando La Hormiga González en el ataque. Todavía está un poco la duda y se va a definir el día de hoy si es que juega de nueva cuenta con doble 9, pero de no ser así, aparecería Armando solo en el ataque del Guadalajara. Después del compromiso, Chivas tendrá descanso y comenzarán a preparar también el partido que tienen a media semana ante el equipo de León. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos. Chivas contra el Sotanero, que como que da sensaciones de vida, ¿no? En los últimos partidos, Santo ahí como que quiere sacar la cara. Chelis, entendiendo que la Hormiga González, yo creo que le va a ganar la carrera a Berterame. No es momento para ver, por ejemplo, para desempolvar un poco a Marín, y si estás tratando de prever lo que pueda venir, ya sabes lo que te da Sepúlveda, a Marín hay que rodarlo, ¿no? ¿O no? No, creo que Chelis no nos está escuchando. Bueno, esto que les digo. Sí. Desde las joyas ya no escuchó nada. Pero ya dijo, ya no. ¿Qué? Sí, yo pienso lo mismo. Yo creo que es el momento, por supuesto, para darle más minutos a otros jugadores. En el caso de los que van a sustituir a los que vayan al Mundial, o los que estén o vayan a estar ausentes en liguilla. Chivas pudo corregir, ¿no? Después de las 2 derrotas, con una buena victoria frente a Atlas. Y este partido contra Santos es engañoso. Santos ya ganó. Tampoco te puedes confiar y en el caso de Chivas sí es importante que sigan sumando, ¿no? ¿Tú, Chelis, crees que doble punta contra Santos o no? ¿O mejor vas con calma y ves si vas ganando y ahí le mueves? Digo, perdón, Mario. Con el doble punta deja de jugar Alvarado y Efraín Álvarez. Esos 3 jugadores son fundamentales para Armando González. Cuando quitas a uno de ellos, que ya ubicas a Alvarado en otra posición y Efraín lo mandas fuera, el jugar con 2 arriba ya no tienes claridad, ya no lo ha trabajado, lo tienes que trabajar. Pero jugando con esos 3, sin duda son sinónimo de gol. Y ahora estoy de acuerdo con Paco, ha mejorado mucho Santos, mucho. Ya se acomodaron los jugadores, ya por lo menos pelean, ya ganaron un partido, ya Acevedo está un poquito mejor, es decir, este equipo ha mejorado. Ya el ganar un partido después de no sé cuánto tiempo le da seguridad. No, y además yo recuerdo perfectamente el partido que le hicieron a Cruz Azul. Sí. Agresivos, dinámicos, intensos, repartiéndose bien los espacios, forcejeando con Cruz Azul por la posesión, tratando de dañarlo. Así es que Chivas no puede para nada confiarse, tiene que ser el primero y luego pensar un poco eventualmente en qué cosas va a necesitar para la fase final Milito, pero sin menospreciar a Santos, porque son equipos de estos que andan ligerito, ¿no? No tienen nada que perder. Lo lógico es que pierda a Santos, pero ahí encuentran cierta capacidad de reaccionar estos equipos como el de la comarca lagunera, que es 18º con solamente 5 puntos. Parece un momento del campeonato con la actividad de la CONCACAF como para que ciertos equipos se den, voy a usar la palabra adecuada, se den la oportunidad como de regenerar, ¿no? O sea, este equipo de Guadalajara, sin querer decir que utilice una alineación alternativa, sí podría intentar algunas cosas, ¿no? Mucho. Sí, aquí es la parte a la que te refieres, Javier. Camberos, por ejemplo. Sí. O sea, Camberos, ¿no? Por supuesto, pero además tiene que ver para mí con que no hay ascenso y descenso. Eso despresuriza y le quita entonces competitividad y emoción a la liga. Porque ya hay muchos equipos en este momento que ya no tienen absolutamente nada que hacer en el torneo, absolutamente nada. Entonces, ¿qué sucede? Que hay partidos en donde pues no te juegas absolutamente nada y entonces es diferente el entorno. Sí, Chivas tiene la posibilidad, pero si Santos estuviera jugando por no descender,
Será un partido mucho más exigente, mucho más competitivo en todo sentido. Y se replica en el América Mazatlán, es lo mismo. Y hay muchos otros casos donde juega el Puebla. En fin, no quiero particularizar, pero tiene que ver, Javier, con que no hay ascenso y descenso. Entonces, el torneo se hace así, largo, y solamente los de arriba pelean por ver quién entra a la liguilla o quiénes ocupan mejores puestos. Y ahora ya se aventaron la puntada de admitir, reconocer, no sé si ya no había o finalmente sí había. Queda claro que no había. No, queda claro que no había. Queda claro que no había. Y ahora ya dicen que ya no va a haber, o sea, ya es oficial. El rebaño sagrado está viviendo un momento de euforia controlada que tiene a toda la afición chivahermana dividida entre la emoción de ver resultados concretos y la ansiedad de saber si realmente están preparados para lo que se viene en la liguilla, porque aunque los números pintan bonito con ese tercer lugar en la tabla general y esas 7 victorias que los tienen como uno de los candidatos serios al título, hay secretos guardados en Verde Valle que empiezan a filtrarse como bomba de tiempo y que revelan tensiones internas que nadie imaginaba. Resulta que Gabriel Milito no se guardó nada cuando tuvo que convencer a Ángel Sepúlveda de que firmara con Guadalajara, porque le soltó de frente y sin filtro lo que otros delanteros experimentados con nombres rimbombantes y sueldos estratosféricos nunca pudieron darle al equipo, mandando un recadito envenenado que retumba directo en las orejas de Chicharito y Alan Pulido, que cobraron fortunas para después decepcionar a medio mundo con actuaciones que no justificaron ni un peso de lo invertido. Pero ahí no termina el culebrón rojiblanco, porque mientras la directiva y el cuerpo técnico están felices con Roberto Alvarado y lo consideran pieza inamovible del sistema táctico, al punto de dejarlo como titular indiscutible durante casi medio año sin mandarlo ni una sola vez a la banca, la afición está que echa chispas exigiéndole más producción porque ese solitario gol y esas 2 asistencias en todo el torneo no están a la altura de un futbolista que debería ser el desequilibrante ofensivo del plantel más importante de México. Y por si eso fuera poco, está el tema de la efectividad goleadora que tiene a todos mordiéndose las uñas porque Chivas domina a placer casi todos sus partidos, pero no logra reflejar ese dominio en goleadas contundentes que les den ventajas cómodas pensando en la liguilla, ganando la mayoría de los encuentros por la mínima diferencia como si estuvieran jugando con fuego en una competencia donde cualquier descuido en el partido de ida te puede costar la eliminación en la vuelta, mientras Santos Laguna llega como el equipo más goleado del torneo, ofreciéndose en bandeja de plata para que la Hormiga González y compañía demuestren si realmente tienen hambre de gloria o si se van a conformar con victorias cortas que no asustan a nadie. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre la bomba que soltó Alejandro Ramírez cuando reveló los detalles de la charla privada que sostuvo Gabriel Milito con Ángel Sepúlveda antes de que el cuate firmara su llegada al rebaño sagrado, porque lo que se filtró no fue una simple plática de bienvenida, sino un mensaje con dardo incluido que dejó muy claro por qué la directiva apostó por traer al delantero de Cruz Azul a pesar de tener a Armando González rompiendo redes como si fuera pan comido. Según lo que explicó el comunicador en su canal de YouTube, Milito fue directo al grano con Sepúlveda y le dejó clarísimo que el puesto de titular, a menos que hubiera una baja de juego brutal, era para la Hormiga González, pero que lo traían específicamente para darle algo que textualmente dijo: lo que otros experimentados no me pudieron dar. Y ese comentario no fue casual ni se lo sacó de la manga, fue un misil teledirigido directo a la frente de Chicharito Hernández y Alan Pulido, 2 futbolistas que llegaron con bombo y platillo con sueldos millonarios que rompieron la estructura salarial del club y con la promesa de resolver de una vez por todas el problema del gol que ha atormentado a Chivas durante años. La realidad es que ninguno de los 2 cumplió las expectativas que generaron sus contrataciones porque Chicharito regresó a México con la ilusión de ser el héroe que llevaría al Guadalajara de vuelta a la gloria, pero terminó siendo una sombra del jugador que brilló en Europa, con lesiones constantes, falta de ritmo competitivo y una incapacidad tremenda para conectar con el fútbol que Milito quería implementar, mientras que Pulido llegó como el goleador experimentado que iba a aportar jerarquía en el área, pero se perdió en un limbo de actuaciones irregulares donde nunca logró consolidarse ni ganarse el cariño de una afición que esperaba mucho más de alguien con su trayectoria. Lo que hace todavía más picante esta situación es que Gabriel Milito decidió apostar por un canterano de 19 años que salió de las fuerzas básicas del club en lugar de seguir quemando millones de dólares en delanteros veteranos que solo traen currículum pero no entregan resultados, y esa apuesta le está saliendo perfecta porque Armando González no solamente es el líder goleador del plantel con 6 tantos en 9 partidos, sino que además
tiene un valor de mercado que ya alcanza los 7 millones de euros según Transfermarkt, una cifra brutal para un juvenil mexicano que apenas está empezando su carrera profesional. El contraste con la situación de Sepúlveda también es interesante porque el cuate llegó con una espina clavada de su paso anterior por Chivas, donde las cosas no salieron como esperaba, y además venía con el ego golpeado después de sentirse poco valorado en Cruz Azul a pesar de ser uno de los goleadores más consistentes del fútbol mexicano en los últimos años. Entonces, cuando Milito le ofreció la oportunidad de regresar al rebaño, pero siendo honesto sobre su rol y sobre las expectativas reales que tenían con él, Sepúlveda vio la chance perfecta no solo de quitarse esa espina, sino también de demostrarle a la afición rojiblanca que puede aportar desde la banca presionando a la hormiga y dándole variantes tácticas al técnico argentino. Yo creo que la decisión de Milito de mandarles ese mensaje tan directo a Chicharito y Pulido, sin mencionarlos por nombre, pero dejando clarísimo de quiénes hablaba, es una muestra de valentía y honestidad brutal que se necesita en el fútbol mexicano, porque estamos cansados de ver cómo los clubes grandes se dejan seducir por nombres rimbombantes y fichajes mediáticos que después resultan ser fiascos millonarios, y el hecho de que Chivas haya aprendido esa lección apostando por su cantera y trayendo refuerzos inteligentes como Sepúlveda, que entienden su rol dentro del equipo, habla muy bien de una madurez institucional que no siempre estuvo presente en Verde Valle. Ahora vamos a meternos de lleno en el tema que tiene a la afición rojiblanca dividida entre el respaldo absoluto y la exigencia desmedida, porque Roberto Alvarado está viviendo una situación paradójica donde Gabriel Milito y Javier Aguirre lo consideran pieza fundamental e inamovible, mientras que sectores importantes de la afición están cuestionando su aporte ofensivo en un torneo donde apenas suma un gol y 2 asistencias. El Piojo se ha convertido en uno de los casos más interesantes para analizar dentro del plantel de Chivas, porque su situación refleja perfectamente la diferencia entre lo que ve un técnico profesional cuando evalúa el rendimiento de un futbolista y lo que exige una afición, que muchas veces solo mira las estadísticas frías sin entender el contexto táctico del juego. Para Gabriel Milito, Alvarado es mucho más que un jugador que debe aportar goles y asistencias directas. Es el generador de juego del equipo, el que rompe líneas con sus desmarques inteligentes, el que arrastra marcas para abrir espacios a sus compañeros y el que mantiene la circulación del balón en momentos donde el rival presiona alto y necesita salir jugado desde atrás. La confianza del técnico argentino en el Piojo es tan grande que en el partido contra Atlas prefirió dejar en la banca a Efraín Álvarez, que es otro de los jugadores creativos del plantel, para mantener a Alvarado en el 11 inicial y poder utilizar un esquema con doble punta que le diera más profundidad al ataque rojiblanco. Y este no es un voto de confianza aislado ni una decisión coyuntural de un solo partido, sino que representa una tendencia clara que se ha mantenido durante casi medio año completo, porque para encontrar la última vez que Gabriel Milito dejó al Piojo en la banca sin darle ni un solo minuto, hay que remontarse hasta el partido entre Cincinnati y Guadalajara en la Leagues Cup del año pasado. Desde entonces se ha convertido en titular prácticamente indiscutible, participando desde el arranque en la grandísima mayoría de los compromisos del equipo. La situación se vuelve todavía más interesante cuando analizamos el panorama de la selección mexicana, porque Javier Aguirre también ha mantenido a Alvarado dentro de sus convocatorias de manera constante, tanto en los partidos donde solo pudo llamar a jugadores de la Liga MX como en las fechas FIFA y torneos oficiales, lo que significa que el Piojo tiene prácticamente asegurado un lugar en la lista final para el Mundial 2026 e incluso podría pelear por la titularidad dentro del esquema del Vasco. Pero claro, todo esto que suena maravilloso desde el punto de vista técnico y táctico no está convenciendo a una parte de la afición que ve los números de producción ofensiva y se pregunta cómo es posible que un jugador con el talento y la jerarquía de Roberto Alvarado apenas tenga un gol y 2 asistencias en todo el torneo, cuando debería estar explotando como uno de los máximos referentes del equipo. En redes sociales las críticas han sido despiadadas, con aficionados señalando que su impacto directo en el marcador está muy por debajo de lo que había acostumbrado en torneos anteriores y cuestionando si realmente merece ese lugar de privilegio en el 11 titular o si sería momento de darle más minutos a otros jugadores ofensivos que están pidiendo pista a gritos desde la banca. El debate es válido y refleja 2 visiones completamente diferentes del fútbol, una que prioriza las estadísticas y los números concretos de goles y asistencias y otra que valora el aporte táctico, el sacrificio defensivo, la generación de espacios y todo ese trabajo invisible que hace la diferencia entre un equipo que funciona colectivamente y un equipo que depende de destellos individuales. Pensando bien, creo que la afición tiene que entender
que el fútbol moderno va mucho más allá de los goleadores y asistidores, porque si dos técnicos del calibre de Gabriel Milito y Javier Aguirre coinciden en que Roberto Alvarado es fundamental para sus sistemas de juego a pesar de no tener números ofensivos espectaculares, algo están viendo que muchos aficionados no logran captar desde las tribunas o desde la televisión, y quizás deberíamos confiar un poco más en el criterio de los profesionales que trabajan día a día con los jugadores antes de lanzarnos a criticar sin entender el contexto completo de la situación. Siguiendo con los temas que están generando debate en el entorno rojiblanco, tenemos que hablar sobre el problema de efectividad ofensiva que podría convertirse en el talón de Aquiles de Chivas cuando llegue la liguilla, porque aunque el equipo está ubicado en el tercer lugar de la tabla general con 7 victorias en 9 partidos disputados y es considerado uno de los principales candidatos al título, hay un dato alarmante que no puede pasarse por alto y que tiene que ver con la incapacidad del Guadalajara para convertir su dominio futbolístico en goleadas contundentes que reflejen la superioridad que muestra dentro de la cancha. El problema no es que Chivas no esté ganando partidos, el problema es cómo los está ganando, porque desde aquella paliza que le propinaron a Pachuca en la jornada 1, donde se impusieron por más de 2 goles de diferencia, el equipo no ha vuelto a generar ese tipo de marcadores abultados que te dan tranquilidad y que demuestran superioridad aplastante sobre tus rivales. La mayoría de las victorias rojiblancos han sido por la mínima diferencia, con triunfos de 2-1 ante Querétaro, Mazatlán y Atlas, de 1-0 contra Juárez y América en partidos donde el corazón estuvo en la boca hasta el pitazo final. Y solamente una vez lograron anotar más de 2 goles, cuando vencieron 3-2 al Atlético San Luis, en un partido que tampoco fue ninguna demostración de poderío ofensivo, sino más bien un intercambio de golpes, donde cualquiera pudo llevarse los 3 puntos. Este dato resulta particularmente preocupante cuando consideras que el plantel cuenta con el actual campeón de goleo de la Liga MX dentro de sus filas en la figura de Armando González, quien ha demostrado que tiene olfato goleador y que sabe aprovechar las oportunidades que le generan, pero que evidentemente no está recibiendo el apoyo necesario del resto del equipo para poder explotar todo su potencial ofensivo. Y aquí es donde la cosa se pone peligrosa pensando en la liguilla, porque en las series de eliminación directa una de las mejores estrategias para encaminar tu clasificación a la siguiente ronda es obtener una ventaja amplia en el partido de ida que te permita administrar el resultado en la vuelta sin sufrir de más. Pero si Chivas sigue con esta tendencia de ganar por un gol de diferencia y de no poder liquidar partidos cuando tiene la oportunidad, corre el riesgo enorme de dejar con vida a rivales que en el papel son inferiores, pero que en un mal día te pueden complicar la existencia y mandarte para tu casa con las manos vacías. El partido de este sábado contra Santos Laguna aparece como una oportunidad de oro para que el Guadalajara empiece a solucionar este problema y a mostrar ese dominio en el marcador que tanto necesita recuperar, porque resulta que los guerreros son actualmente el equipo más goleado de todo el torneo, con la friolera de 26 tantos recibidos en apenas 10 jornadas disputadas, una debilidad defensiva brutal que el rebaño sagrado debería aprovechar sin piedad para meter una goleada que mande un mensaje contundente al resto de la liga, más allá de buscar los 3 puntos que son importantes para mantener la posición en la tabla. El objetivo también debería ser aumentar la diferencia de goles, un factor que podría influir directamente en la posición final del equipo antes de iniciar la liguilla y que además serviría para darle confianza a los delanteros que necesitan sentir el arco rival como una canasta de básquetbol donde todo lo que tiran entra. Yo creo que Gabriel Milito tiene que aprovechar este partido para mandar un mensaje claro al vestidor de que ya no basta con ganar raspando, sino que necesitan empezar a golear con autoridad, porque cuando llegas a la liguilla y te enfrentas a equipos grandes que saben defenderse y que tienen jerarquía para lastimarte en cualquier contragolpe, esa falta de contundencia ofensiva te puede salir carísima y convertirse en el motivo de tu eliminación temprana en un torneo donde tenías todas las herramientas para llegar hasta la final. En ese sentido, de jugadores que están bajo la lupa por diferentes razones, también tenemos que hablar sobre la situación de Richard Ledesma, quien decidió romper el silencio y salir a defender públicamente su convocatoria a la selección mexicana después de que se generara controversia por su decisión de hacer el one-time switch para poder representar oficialmente a México tras haber formado parte de procesos con Estados Unidos en categorías menores. El carrilero de Chivas concedió una entrevista a la cuenta en inglés del club donde habló con mucha sinceridad sobre su infancia, sobre su relación con México, marcada por sus raíces familiares a pesar de haber nacido en Estados Unidos, y donde confesó que su sueño siempre fue disputar un mundial con la selección mexicana porque él se considera mexicano por encima de cualquier otra cosa. Estas declaraciones llegaron como respuesta directa a los comentarios que hizo Javier Aguirre después del partido contra Islandia, cuando el vasco afirmó que Ledesma estaba dudando entre representar a México o a Estados Unidos, algo que evidentemente no le cayó nada bien al jugador, quien decidió aclarar que siempre estuvo dispuesto
a jugar con el Tri y que el verdadero motivo por el que no lo hizo antes fue simplemente porque no había completado el trámite necesario para cambiar de federación, un proceso burocrático que terminó resolviendo una vez que fue fichado por Chivas y que le abrió las puertas para cumplir ese sueño que arrastraba desde niño. Lo interesante de todo este asunto es que a pesar de haber sido convocado en los partidos de enero y febrero, e incluso haber marcado un gol con la camiseta del tricolor, Richard Ledesma todavía está muy lejos de consolidarse como titular indiscutible en el esquema de Javier Aguirre, porque dentro de la planificación del técnico nacional, la prioridad en la lateral derecha parece ser Rodrigo Huescas, cuyo regreso dependerá de si logra recuperarse a tiempo de su lesión para estar disponible en el Mundial 2026. Y además tiene competencia seria de jugadores como Jorge Sánchez y Julián Araujo, que militan en el fútbol europeo y que por ese simple hecho tienen cierta ventaja en la consideración del vasco, quien históricamente ha demostrado preferencia por futbolistas que compiten en ligas del viejo continente. Entonces Ledesma se encuentra en una posición complicada donde tiene que mantener un nivel altísimo con Chivas para seguir levantando la mano y convencer a Javier Aguirre de que merece un lugar en la lista final del Mundial, pero al mismo tiempo tiene que lidiar con las críticas de sectores de la afición mexicana que cuestionan su compromiso real con la selección y que lo ven como un jugador oportunista que solo cambió de federación cuando vio que sus chances de ir al Mundial con Estados Unidos eran prácticamente nulas. Pensando bien, creo que Ledesma hizo lo correcto al salir a dar la cara y aclarar su postura, porque en el fútbol de hoy no puedes permitir que se genere una narrativa negativa alrededor de tu nombre sin hacer nada para contrarrestarla, y sus declaraciones dejaron claro que hay una conexión genuina con México que va más allá de la conveniencia deportiva, aunque ahora tendrá que demostrarlo dentro de la cancha con actuaciones que justifiquen la confianza que le está dando tanto Gabriel Milito en Chivas como Javier Aguirre en la selección. Cambiando completamente de tema, pero manteniéndonos dentro del universo rojiblanco, es momento de hablar sobre el contexto del partido contra Santos Laguna que se disputará este sábado en el Estadio Akron, porque más allá de ser un compromiso más en el calendario del Clausura 2026, este encuentro representa una oportunidad perfecta para que Chivas reafirme su candidatura al título y para que demuestre si realmente está preparado para competir en la liguilla contra los equipos grandes de la liga. El Guadalajara llega a este partido con el ánimo por las nubes, después de haberse impuesto en el clásico tapatío ante Atlas, un triunfo que devolvió tranquilidad a Verde Valle tras 2 tropiezos consecutivos que habían generado dudas sobre la solidez del proyecto de Gabriel Milito, y ahora buscan iniciar una nueva racha de victorias consecutivas, similar a la que tuvieron en la recta final del torneo pasado y al arranque de este certamen. Los números respaldan ampliamente al rebaño sagrado como favorito aplastante para este encuentro, ya que se mantienen en la tercera posición de la tabla general con 21 unidades, producto de 7 victorias y apenas 2 derrotas en 9 partidos disputados. Un rendimiento sobresaliente que los tiene como uno de los equipos más consistentes y competitivos de todo el campeonato. Por el lado de Santos Laguna, la situación es completamente opuesta y dramática, porque los guerreros viven un torneo lleno de dificultades que los tiene hundidos en el último lugar de la clasificación con apenas 5 puntos, consecuencia de un solo triunfo, 2 empates y 7 derrotas que reflejan el desastre administrativo y deportivo que está atravesando la institución lagunera. Para colmo de males, Santos es actualmente el equipo más goleado de toda la Liga MX, con 26 tantos recibidos, una debilidad defensiva escandalosa que evidencia problemas estructurales graves en el funcionamiento colectivo del equipo y que debería ser motivo suficiente para que Chivas salga a la cancha con la mentalidad de meter una goleada histórica que mande un mensaje al resto de la competencia. Hay un dato histórico que también favorece ampliamente a los rojiblancos, y es que Santos no logra vencer al Guadalajara como visitante desde la jornada 4 del torneo Apertura 2018, cuando se impusieron 1-2 en un partido que ya nadie recuerda, pero que marca la última vez que los laguneros pudieron festejar en el Estadio Akron. Desde el punto de vista de las alineaciones, se espera que Gabriel Milito salga con un 11 que combine jerarquía y frescura, manteniendo a sus pilares inamovibles como Roberto Alvarado y Armando González en la delantera, pero también dándole rodaje a jugadores como Efraín Álvarez, que necesitan minutos para mantener el ritmo competitivo pensando en la liguilla. Lo que hace todavía más picante este enfrentamiento es la advertencia que lanzó Bruno Amione desde el lado de Santos, quien adelantó que viajarán a la Perla de Occidente dispuestos a parar a Chivas con faltas, una declaración que suena más a rendición anticipada que a plan táctico coherente, porque cuando un equipo sale a decir que su estrategia será pegar patadas en lugar de jugar al fútbol, lo que está reconociendo entre líneas es que no tiene las herramientas futbolísticas para competir de igual a igual contra su rival. Para Javier Güemes,
mediocampista de Santos. Este partido representa 3 puntos vitales en el cierre del torneo y una oportunidad de demostrar que el equipo no está muerto, a pesar de los números catastróficos que arrastra, porque después de la sufrida victoria ante Xolos de Tijuana, el fin de semana pasado los guerreros quieren hilar su segundo triunfo consecutivo, aunque para eso tengan que enfrentarse a uno de los mejores equipos de la campaña en su propia casa. Yo creo que este partido es una prueba de fuego para Chivas, no tanto por la dificultad del rival, que sobre el papel es inferior en todos los aspectos, sino por la mentalidad con la que salgan a enfrentarlo, porque si salen con el chip de conformarse con una victoria corta y raspada, van a desperdiciar una oportunidad de oro para mandar un mensaje contundente, pero si salen con hambre de gol y con la determinación de liquidar el partido en la primera mitad, pueden usar este encuentro como trampolín anímico para encarar con confianza renovada el tramo final del torneo regular que los llevará directo a la liguilla.